Buenas tardes, un gusto tenerlos acá presente. Muchas gracias por concurrir, eh, a los estudiantes, a los profes que han permitido que se desarrolle a pesar del día de clase. Me refiero al doctor Tarrío, a la doctora Cresca, muchas gracias. Y bueno, generalmente los estudiantes siempre acompañan en todo tipo de actividad que hagamos acá en la facultad, así que el agradecimiento mío hacia ustedes es desde siempre y la verdad es un gusto tenerlos acá presentes. Más aún en una actividad que, como recién le contaba la doctora Loyano, que ahora se las voy a presentar, es un gusto tenerla realmente acá y van a ver lo cierto es lo que acabo de decir. Pero antes les quería comentar que el evento del día de hoy es como que tuviera tal vez dos partes. Si bien es cierto, hay una presentación de un libro, también con la doctora pensamos hacer un pequeño recordatorio de una persona que para el derecho público ha sido de una relevancia total. Y digo derecho público porque creo que ha podido trascender lo que es el derecho administrativo. Seguramente quienes me conocen por mis clases de garantías constitucionales o directamente derecho constitucional se imaginan de quién estoy hablando, pero bueno, no porque esté en este mundo, sino que justamente por eso hago la mención. Me refiero a Agustín Gordillo, para mí uno de los mejores que he leído, y creo que la doctora Loiano reúne las dos cualidades para poder desarrollar el evento de hoy. Sobre todo porque, como le decía recién, seguramente alguna anécdota interesante tiene para contar de Agustín. Sé que ha compartido muchísimas cosas, ha tenido el gusto de poder conocerlo, charlar, compartir vivencias, compartir cursos, con lo cual es la persona totalmente indicada para estar en el día de hoy acá. Y entre otras tantas cosas, es la titular de la asignatura Garantías Constitucionales y de Derechos Humanos. Ustedes me ven dando las clases a mí, pero la titular de la materia, quien planifica toda esta cuestión y lleva adelante la asignatura, es justamente Irene Loiano, que además de eso tendría que hacer un repaso enorme del currículum que tiene, pero piensen lo siguiente, que es una reconocidísima autora de libros, notas a fallos, como se dice ahora más modernamente. Antes se hablaba de jurisprudencia, ahora se habla de notas a fallo, de capítulos en libro, de artículos de doctrina sobre derecho público en general, tanto constitucional, administrativo, procesal constitucional y derechos humanos. Así que realmente es un lujo poderla tenerlos acá. Más allá que sea titular de nuestra asignatura, eh, tiene una tarea repartida en distintas sedes, con lo cual hoy tenemos la suerte de poderla tener acá para escucharla y que lleve adelante este evento ella. Así que no los quiero entretener más. Te saludo, te agradezco enormemente que estés acá. Así que no hay más presentaciones porque, bueno, cualquier cosa que diga va a quedar incompleta, va a quedar con algo que me esté faltando. Así que, qué mejor que escucharla a ella. Bueno, muchas gracias a ustedes que están hoy en este horario y aquí acompañándonos. La verdad que para nosotros lo importante son ustedes, a todos los que estamos acá como docentes, esto es lo que nos gusta, esto es lo que nos gusta. La segunda cosa que voy a decir, nunca se pierdan estas cosas que pasan, no por mí, pero quiero decir, este tipo de reunión donde uno se sale un poco de la materia, del programa y ve algo nuevo, ¿no? Y ve algo distinto, yo les digo, no caminar los pasillos de la facultad simplemente transitando, sino viendo qué me presenta la facultad. Estábamos proyectando con el doctor otros encuentros, invitar a otras personas, no se pierdan eso. Es decir, si ese día hay que hacer otra cosa, en la facultad va a estar tal. Yo amo esta facultad, estoy casi desde que se hizo, primero como profesora, ¿no es cierto? Y realmente, bueno, y yo daba clases acá porque yo vivo en Lanús, así que soy bien del conurbano, ¿no? O sea que nadie me puede contar nada de lo que vivimos los que estamos por aquí. Agradecer a los profesores, algunos acabo de conocer, a la doctora Cresca, que es un lujo que esté de profesora en esta universidad, eso se los digo en serio, porque los alumnos a veces no saben quién tienen de profesor, ¿o no? Bueno, sí, viene la doctora, viene el doctor Corbalán, no, ojo, estamos hablando de gente que
tiene un lucimiento y tiene un nombre en lo que hace. Antes de empezar con la presentación del libro, yo me voy a sumar a lo que dijiste de Agustín Gordillo. Y algo yo había puesto de él con respecto a la presentación de este libro, porque fue, yo diría, el primer administrativista que pensó primero en el administrado. Porque los administrativistas, Marienhof, ¿no? Son todos muy el Estado, el poder de policía. No sé si han dado ya administrativo en este grupo. Agustín fue el primero que dijo el administrado primero. Y cuando empezó, cuando volvimos a la democracia y se empezó a enseñar derechos humanos en la universidad, él se presentó en la UBA al concurso de titular. Yo era adjunta y le dije, pero vos en derechos humanos, ¿qué vas a hacer? No, no, me dijo, es que yo quiero trabajar con el administrado. O sea que es increíble lo de Agustín. No había reforma constitucional todavía y él decía que los tratados eran supraconstitucionales, con lo cual todos lo miraban como que era un loco. Entonces, la verdad que me encanta que hagas un pequeño homenaje. Y como vos me tentaste a decir alguna anécdota, yo voy a contar una. No había nada, ustedes piensen, estoy hablando del año 1992, sale el Mejía con Sofovich. El caso era revolucionario, por algo lo están estudiando ustedes todavía, ¿o no? Entonces sale el caso, ¿y qué hacía Agustín? Los sábados a la mañana nos reuníamos en la casa, los que éramos los profesores de su cátedra, en la casa, empanadas, vino, y a analizar los fallos. Sale el Mejía con Sofovich, mañana los quiero a todos acá, a leer el fallo en grupo, a marcar, porque el fallo es una locura. Si ustedes se acuerdan, no había reforma, no había supremacía de los tratados, no había jerarquía constitucional, no había nada. Y el fallo dice que el tratado está por encima de la Constitución. Otra locura, para el momento, quiero decir, de la Corte, ¿no? Y eso lo trabajamos con él. Y su casa, la mujer lo quería matar, porque hasta esta altura de esta madera eran todo revistas de derecho, libros, todo. La casa era divina, unos muebles hermosos, y todos los libros de derecho metidos, pero así, a esa altura. Un fanático de su trabajo, un hombre muy generoso, muy generoso. Lo está demostrando lo que les estoy diciendo, porque nosotros no éramos nada, éramos ayudantes de la cátedra. O sea, que él podía haber dicho, yo leo el fallo, lo entiendo y se acabó. Y era compartir y pedirnos opinión, que esa es la generosidad, ¿no? Pedir opinión de gente joven que recién empieza. Bueno, así que gracias por el recordatorio. Falleció este año. Así que, exactamente. Bueno, vamos entonces a la presentación del libro. Yo preparé una guía para que no sea solamente, ¿no? Siempre es mejor guiarnos un poquitito. Y yo dividí esto, el libro está acá, entonces uno lo ve y dice, es un pequeño libro, ¿qué hacemos con esto? Vamos a ver. Yo preparé 3 aspectos del libro. Primero el autor, después el contenido y después el valor de la obra, que creo que son las 3 cosas que tenemos que ver siempre en un libro. Primero, el autor. Tal como está en el prólogo, que es excelente, yo también me voy a sumar a decir que es uno de los más destacados jóvenes constitucionalistas que hay en nuestro país, sin duda. Pablo fue mi alumno, brillante, absolutamente brillante, peleábamos mucho, porque él es, ¿no? Da su opinión, discute, eso es ser brillante también, ¿eh? Animarse, pasado muy bien. Y además es integrante de un grupo de jóvenes constitucionalistas, cultores de la disciplina desde una perspectiva novedosa y llena todavía de interrogantes, que es la convencionalización del derecho constitucional. Esta frase, que la habrán escuchado cuando se habla de derecho convencional, ¿qué es? Es una mirada interpretativa, no es otra cosa, ¿no? Después que se ha incorporado, jerarquizado, un cúmulo enorme de tratados internacionales, comparar, integrar la fuente interna con la fuente internacional. Entonces, bueno, nuestro derecho interno, que es el nuestro, que es el propio, el que queremos, el que tiene nuestro calor, nuestra idiosincrasia,
y el derecho internacional, que son cantidad de tratados, no solo los que tienen jerarquía, recordemos, los que tienen jerarquía son 14, nada, sino todos los otros tratados, y que se vinculan actualmente de una manera inescindible, ¿no es cierto? Obliga a una interpretación coordinada, y convendrás conmigo que no todos pueden hacer esa interpretación coordinada. La supremacía constitucional ha sufrido un golpe duro. Ustedes están haciendo constitucional. No es que se haya perdido, no es que los estados no tengan una supremacía de la Constitución, pero cuidado, el sitial está compartido. La supremacía la tiene la Constitución y la supremacía la tienen los tratados. Por lo tanto, ese derecho internacional viene de algún modo a competir con nuestro derecho nacional. Viene a competir. Y la verdad es que es una confrontación donde no sabemos quién va a ganar. Pero ahí es donde viene, yo digo, la mirada interpretativa. Si vamos a este grupo de constitucionalistas que integra Pablo, la mirada va a ser fácil porque te manejas con principios, ¿o no? El principio pro homine, el principio de universalidad. Pero les digo, sobre todo a los que son alumnos, muchos jueces no están formados en esto. Por lo tanto, ¿con qué nos encontramos los que litigamos? Con que los jueces de pronto ignoran que hay un tratado que tiene la misma jerarquía que la Constitución y si el principio, la protección de la vulnerabilidad es mejor, tengo que aplicar el tratado. No, pero la Constitución primero, ¿se entiende lo que digo, no? Esto es decir, los primeros, que hay un gran cúmulo de gente que no, de jueces, es la judicatura, no todos. Y luego, en esa competencia, también encontramos a los abogados, a los que estamos del otro lado de la profesión, donde también nos vamos a encontrar con que en ese conflicto que se da todos los días entre el derecho interno y el derecho internacional, entendiendo que el derecho nuestro pasó en tercer lugar, el Código Penal, el Código Civil, las leyes laborales, son tercer espacio. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esta condición de tener un análisis o ver la Constitución desde ese lado es lo que me permite afirmar sin dudas acerca de la calidad del análisis que se hace acá. La claridad de los conceptos y por sobre todo esa mirada que permite escrutar dónde una institución jurídica puede o no involucrar el acrecentamiento del poder del Estado y consecuentemente el riesgo para los derechos de las personas. Si nosotros tomamos un libro solo de derecho constitucional y yo veo decretos de ejecución, es función del Ejecutivo, yo digo, bueno, ¿y qué tienen que ver los tratados acá? Porque esto es propio, esto es derecho interno puro, la Constitución. Entonces, ¿qué tendrá que ver? Todo. Porque una democracia moderna y la democracia actual no puede medirse solo desde la Constitución si hablamos de ese concepto de la convencionalización. Entonces, aquí hay una mirada que me baja los decibeles del poder por poder mismo, en la medida en que ese poder pueda ser riesgoso para los derechos fundamentales. Eso es lo primero que quiero decir. Por lo tanto, esto es, digamos, la semblanza del autor. Yo creo que es lo que te caracteriza en todo lo que has escrito. Segundo, el contenido. En primer lugar, voy a destacar la originalidad del rubro y por ello los riesgos que se asumieron. Casi no hay nada escrito, más que artículos de doctrina sobre esto, ¿no? Los que hacen los profesores, no hay mucho escrito, hay artículos sueltos de doctrina y no alcanzan a completar esto, que es una obra íntegra del por qué, del cómo y del para qué. Y es una obra que agota todas las aristas de algo que parece sumamente sencillo, pero a la vez es sumamente complejo. Es la función del Ejecutivo en un sistema constitucional donde el nuestro, donde el Ejecutivo siempre se dispara para arriba. Y no importa el signo político. Es decir, acá, si yo les preguntamos a los alumnos de primer año, ¿cuál de los tres poderes es el principal poder? Les sale el Ejecutivo. Hasta que aprenden que son iguales, bla, 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 bla. Pero cuidado, ¿no? Como muchas instituciones, esta surge del derecho norteamericano, con una diferencia. La Constitución de Estados Unidos se preocupa de darle esto al presidente para que controle que en la ejecución de la ley nadie se salga de rumbo. En cambio, en nuestra Constitución la finalidad no aparece con tanta claridad. Entonces carece de limitaciones,
lo cual habilita los excesos que siempre se han producido y que me animo a decir que se van a seguir produciendo, porque la función es muy sencilla. El texto original, el de 1853, piensen ustedes, y yo siempre les digo, cuando ponemos una fecha, vistámonos de ese momento. Chicas, muchachos, ¿cómo estarían vestidos ustedes en ese momento, en 1853, para que la cabeza se ubique en aquel momento? Bueno, en 1853 se mantiene hasta hoy, por lo tanto, lo que se pensó acá, después tuvo un devenir, después tuvo un desarrollo, claramente. Y en la reforma del 94 ya se animaron a otros tipos de decretos. Por ejemplo, decreto de necesidad y urgencia que hoy, ¿no? Nos levantamos a ver qué pasa con el DNU 70. Quiero decir, este fue el primer pensamiento. El Poder Ejecutivo está para ejecutar lo que diga el Congreso. Ahora, la reforma del 94 nos pone las facultades delegadas, nos pone los DNU y nos pone el veto. Y hasta nos reconoce el veto parcial. Entonces, hay competencias legislativas que en principio solo tiene el Congreso y que de alguna manera se han filtrado al Ejecutivo. Surge del análisis, entonces, del libro hablo, algo que se vislumbra desde el principio. Las nuevas formulaciones de la competencia que voy a llamar decretal del presidente, que no han hecho más que ensanchar su poder político. La idea de la reforma del 94 fue atenuar el presidencialismo. Se le puso un jefe de gabinete, ¿no? Se le pusieron controles en esas facultades legislativas, se le dio el DNU, pero sujeto a un cierto corset, pero en la práctica, ¿qué pasó? Y eso les pregunto a los jóvenes. El jefe de gabinete quedó ahí opacado, se pensó un fusible entre el Ejecutivo, ¿no? Era lo que escuchábamos. Fusible entre el Ejecutivo, yo no veo ningún fusible. El fusible salta cuando salta o no. Cuando la luz salta el fusible. Acá el fusible salta cuando el presidente se le ocurre y lo nombra cuando quiere. Por lo tanto, no es ni fusible de nada. Es decir, el diseño constitucional pensó en atenuar el poder presidencial, pero la verdad es que no lo hizo. Hay ciertos tipos nuevos de decretos, algunas competencias relacionadas, como les estoy diciendo, y no hacen más que confirmar lo dicho. El autor lo puntualiza más de una oportunidad en la obra. Esto lo marcás muchas veces. Un aspecto que quiero destacar, porque generalmente se soslaya, y yo en la primera mirada del libro, en la tarde que me lo trajiste, fue lo primero que charlamos. Esto, si queremos, que no exista. ¿Por qué? Porque no es obligatorio que una ley sea reglamentada. Y ustedes, los jóvenes, yo diría lo primero que hay que saber, la ley opera desde el día que se publicó, punto, con el plazo, obviamente. Basta, no hay que reglamentarla necesariamente. Obviamente hay leyes que sin reglamentación no sé dónde voy. Me dice, vamos a crear la caja compensatoria. Bueno, ¿dónde está la caja? ¿Dónde está instalada? ¿Cómo es el procedimiento? Pero las leyes operan por sí mismas. Nos hemos acostumbrado, también los jueces, a que si la ley no está reglamentada, no existe la ley. Error. Bueno, creo que es uno de los puntos más fuertes del libro desde mi punto de vista. Por lo tanto, la función ejecutiva, esta es una función complementaria de la función legislativa. Para mí, el principal gran hallazgo del libro es ese. Y el capítulo que a mí más me gusta es el de los límites. Hoy te lo comenté. Porque una constitución tiene una sola finalidad, que es frenar al poder. Para eso está la constitución. Frenar al poder, darle competencias, lo necesitamos, no es que el Estado no tiene que estar, pero le pone controles, le pone límites, le pone marcos de acción. Y desde ese punto de vista, tu capítulo de límites está espectacular porque toca todos los límites que es difícil ponerle al presidente cuando está ejerciendo una competencia propia. Porque les aclaro que la jurisprudencia, la Corte Suprema ha dicho hasta el cansancio que los poderes de cada uno de los poderes son cuestiones políticas no justiciables. O sea que si el presidente ejerce algo de un decreto de ejecución dentro del supuesto límite, ni la justicia podría revisarlo. Entonces, la verdad es que desde ese punto de vista, lo más logrado, pero no por la escritura, sino por haber trabajado límites, y quiero dejarle por eso ese mensaje. La Constitución está para ponerle límites al poder, para que llegue el poder hasta ahí. Y ahora voy al valor de la obra, el último, ¿no? El último.
Sinceramente debo decir que me da un poco de envidia, Pablo, el valor que tuviste en abordar la tarea de afrontar este tema frente a la hoja limpia de papel, cuando uno empieza a escribir, y esto le pasa a cualquier escritor, que dice, voy a escribir sobre esto, y yo me imaginaba yo escribiendo sobre esto y decía, ¿qué voy a escribir? Busco el artículo, digo y lo explico. El artículo quiere decir tal cosa y la jurisprudencia ha dicho tal otra. Si yo lo pienso así, digo, esto se agota en 10 páginas el tema. Entonces lo primero que digo, tengo un poco de envidia de verdad que hayas arremetido con esto. Yo creo que no solo lo hace, sino que se supera el desafío. No deja fuera del análisis nada, hay investigación de todo. Pero además, algo que es muy del profesor Corbalán, él opina, cuestiona, esto no me gusta, esto me parece bien, incluso te enfrentás a autores ya reconocidos, ¿no? Que uno diría son como las vacas sagradas, no puedo decir nada porque ¿cómo lo voy? Bueno, aplauso total. Entonces, cuestionás, opinás, proponés, es decir, todo lo que debe contener un trabajo serio, responsable y sobre todo útil. Útil, porque si no, no me sirve explicar. ¿Y por qué no decirlo, no? También va destinado también a quien tiene la responsabilidad de ejercer la más alta magistratura política, porque el presidente, los presidentes, las presidentes tendrían que tener un poco de formación con esto. Ahora, esto, querido Pablo, temo decirte que no es frecuente que los estadistas o los que creen serlo se tomen el trabajo de leer a la doctrina. Así que no va a pasar. Eso definitivamente no va a pasar. Más allá de estas ironías, lo cierto es que se trata de un aporte significativo al derecho constitucional, sin duda. Les reitero, yo no encontré otro libro específico sobre decretos de ejecución. Lo cierto es que esto lleva a una mejor comprensión de una institución que tiene luces y sombras, como todas las instituciones constitucionales. Y la propuesta siempre es lograr una mejor convivencia, ¿no es cierto? Y una mejor y más justa democracia, que es lo que todos queremos, cualquiera sea el signo político, ¿no? Porque estamos en una universidad y estamos en un grupo de trabajo donde siempre lo decimos, no importa dónde esté parado uno ideológicamente, no importa. Eso es la democracia, claramente, ¿no? Nos hemos casi creado la idea de que el otro que piensa distinto, yo leía el otro día cuáles eran, dictamos derechos humanos nosotros, los, en un estudio que hizo, creo que era Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, cuáles son los motivos de discriminación en un cuadro de columnas. Me gustaría que lo vieran. 40 y pico por ciento las ideas políticas. Sorprendente. Es decir, en la encuesta, la primera cuestión de discriminación, la idea política. ¿Pensás distinto? Ya no me interesa escuchar. 16%, 20%, baja a la mitad en la discriminación por discapacidad. Y baja un poquitito más, baja de ahí de la discriminación por discapacidad, las otras discriminaciones. Y la discriminación por género es el 0,1, que yo siempre, sabes que soy una batalladora de que todo el día hablamos de esto, cuidado, y todo lo que signifique género y respeto de diversidad de género. Quiere decir que en la Argentina ese problema hablamos mucho y existe, pero tiene un 0 y pico. Pero nuestro peor problema es que no nos podemos sentar a hablar ideológicamente con alguien que piensa distinto. Entonces, cuidado con eso. Bueno, y entonces, bueno, termino, ¿no? Felicitaciones. Felicitaciones porque me encanta, te agradezco que me hayas permitido presentarlo. Siempre es un placer presentar un libro. Sentarse a hacer un libro es algo muy difícil, no es la primera obra del doctor Corbalán. Y por supuesto, hasta la próxima, porque no se acaba acá, ya debes estar escribiendo alguna otra cosita. Así que bueno, gracias por invitarme a presentar tu libro y gracias a ustedes por compartir el rato. ¿Mm? No, Bueno, en realidad el agradecido soy yo. Eh, la verdad que yo a la doctora Loyano, no sé cuántas veces te he dicho doctora, creo que esta vez es la mayor veces. Yo la conozco, soy muy chico, es cierto, fui alumno o estudiante de ella, una materia
llamada Derecho Procesal Constitucional, ahí en lo que es el tramo final del CPO, una materia compleja, pesada en el sentido del contenido. Piensen que es acción de amparo, habeas data, habeas corpus, declarativa de certeza y recurso extraordinario, todo junto, y con un nivel de exigencia realmente acorde a lo que es Adelina en todo sentido. De hecho, cuando le alcancé, la fui a visitar el jueves del feriado largo a la casa, acá en Lanús, así es, eh, le dije, si cuando leas aprobás el libro, yo voy a quedarme tranquilo porque, bueno, es una referencia lógica porque es con alguien con quien aprendí. Si a mí me dicen que es aceptable, es como que puedo tener como finalizada la tarea y algo bien logrado. Y en realidad, estos decretos siempre me llamaron la atención por una cuestión que justamente la leí en el libro de Agustín Gordillo, en donde él marcaba que siempre desde el punto de vista cualitativo, los decretos más peligrosos son los decretos de necesidad de urgencia y los delegados. Pero también hay que tener en cuenta el punto de vista cuantitativo, es decir, la cantidad. Y desde ese punto de vista, los decretos de ejecución son los que superan en número a los demás. Muchísimo, claro. Y que muchas veces pasan inadvertidos. Es más, hasta a veces se desconoce que el presidente tiene esta facultad. Y en realidad cuando reglamenta una ley, como digo en mis cursos, la puede terminar haciendo decir algo que la ley no dice. Y ahí está el problema de estos decretos, entre otros tantos. Por eso surgió la idea de tomar ese camino, de una persona que, bueno, yo no tuve la suerte de poder ser estudiante o alumno de Agustín. Yo cursé con sus libros, los conocí a partir de ahí. Recuerdo que se había armado una jornada en su momento en el turno tarde de la facultad donde yo estudié, y una de las personas que estaba invitadas era Agustín, y me quedé justamente para presenciarlo porque no lo había visto nunca físicamente. Sí, con sus libros, con su tratado clásico de Derecho Administrativo de color celeste, que es uno de los primeros libros, creo que incluso me compré, lo tengo desde hace años, y así lo conocí físicamente. Y la verdad, para mí, la lectura de su libro realmente, junto con otros, fueron las obras que directamente dijeron, bueno, el gusto mío viene por este lado, por el derecho administrativo. Vos también tuviste bastante de influencia en eso. Me influyó mucho él. Fue el Y primero que trajo método de caso tal a cual, la sí. Argentina. Antes, yo cuando estudié los casos eran nada, secundario. Él dijo, estudia el caso primero. Sí, es así. Entonces estudiamos método de casos con él. Así es. Sí, sí, de hecho, Ustedes vieron qué difícil es analizar un caso, ¿no? tiene un artículo muy interesante escrito que yo en su momento lo he utilizado en mis cursos y también para compartirlo con los chicos y las chicas, que es cómo leer una sentencia. Porque muchas veces se comete, no digo el error ni mucho menos, pero sí tal vez el descuido de enviarle una sentencia y no dar algunas bases, algunos elementos, algunas pautas de cómo leerlo. Y tiene un artículo que realmente es brillante, como todo lo que ha hecho. Por eso me remito al comienzo. En mis clases lo nombro siempre porque me parece algo que está más allá de lo que yo he leído, junto obviamente a otra persona que también siempre menciono, que vos también la conocés, sabes a quién voy a mencionar, Claro. es Andrés Gil Domínguez, que bueno, entre Gordillo, que lo conocí en una charla, pero por sus libros, entre Adelina, entre Andrés, han sido las personas que han llevado a que, bueno, desemboquen esto. Obviamente tratando no de igualarlos porque, bueno, ya les digo. No, tratando de seguir el rumbo, porque lo que Así importa es. es eso. Es lo que tienen que hacer ustedes también. Así Seguir el rumbo, que, se marca un camino. Todos pueden llegar a todo. no, ¿O no? sin dudas. Y de hecho, justamente cuando te vi en tu casa los otros días, te decía, conservo libros de la asignatura que dabas vos, Mira, que hoy ya casi ni se consiguen. Por ejemplo, te claro, hacía mención del libro Recurso Extraordinario de Lino Palacio. claro. Hoy es algo, sí, se puede conseguir en algún lugar, pero yo lo conservo de aquella época. Ya. Y después son cosas súper valiosas cuando se encamina un trabajo, sea el que sea, su trabajo final, cuando tengan que
terminar la carrera. Es importante y también a los docentes se los puede evaluar no solo por el contenido de la clase, sino por el material que terminan dejando, porque la verdad yo ni sabía la existencia de ese libro, pero producto de tus clases, obligado obviamente, lo tuve que ir a adquirir porque, bueno, era la única manera posible de aprobar, que debo decir, era bastante estricto. Sí, tal cual. Bastante, bastante, bastante. Y hay una anécdota que yo siempre la cuento. Ay, a ver, dale, a ver si la Si querés la puedo No, contar. me encanta. Yo creo que Tiene que es ver, la que los que tiene que ver con un pequeño enojo. contala. Yo le iba a contar y no sabía si te... No. De hecho, ya hay personas de la ¿Que la facultad que saben? la saben, Ah, sí, bueno, sí. dale. Yo le iba a contar, Eh, después dije, por ahí me pega. ya les digo, yo creo que tengo 44 años, seguramente los 10 años me conocés un poquito más, atrás de mi mamá. Atrás de su mamá, que es una gran jurista también, ¿no? Esa es la realidad. Amigas de años y años. Totalmente. Así es como la conozco a Adelina. Y obviamente cuando me inscribí a la materia de ella sabía quién iba a ser la profesora. Y en realidad es una profesora que, a pesar del cargo que tenía en la facultad, estaba martes y jueves en el aula. Cierto. Cosa que yo no iba a poner en duda, pero no sabía si eso iba a ser así. Y un día, bueno, entro y la saludo como la saludo donde veo. Y mucho no te gustó eso. Nada. Pero empezaba, era la primera clase. Por eso yo pensé, dije, lo cuento, pero yo entro al aula, primer día, nadie lo conoce al profesor, y él se para de allá, de la punta. ¿Qué tal, Adelina? ¿Cómo te va? Me da un abrazo. Bueno, y después lo agarré. Venía acá, acá no. Además, eso también minimiza un buen alumno, porque aprobaste con 10, puesto, y no es porque era el hijo de mi amiga, para nada, porque eres un alumno de 10. Pero ¿qué pueden pensar los demás después de ese abrazo? ¿Qué tal, Adelina? ¿Cómo te va? ¿Nos conocemos? ¿Tomamos mate juntos? No, ¿no? Pero es que claro, pero entonces le dije, esa confianza acá, no. Acá vos sos el alumno, yo soy el profesor. Después le decía doctora en la clase. Doctora, por supuesto. Pero así arrancamos. No sé si Yo fue el primero, pero uno de las primeras clases los seguro. primeros días, y yo me quedé dura, ¿te acordás? Viniste así, me abrazaste, y yo quedé dura así, ¿qué haces? Y también después en el bar, tomando un café con mi mamá, también tenés otra anécdota. Esa no me la acuerdo. Después te la cuento. Ah, bueno, esa no me la acuerdo. En otro lado. Bueno. Pero sí, bueno. De hecho, cuando ella era profesora mía, también coincidía que mi mamá trabajaba en la facultad. Exactamente, y enseñaba procesal tu madre. Así que, Con lo cual, bueno, claro, se mezclaban las cosas de alguna manera. tal cual. Pero bueno, no dejaba de ser estricta. Yo, más allá del conocimiento que tengo con ella, es una de las materias que a mí me terminó de formar en lo que Siempre hay realmente alguien me que nos gusta. marca, ¿no? Lo que uno quiere hacer. Para mí fue Banossi. No. Yo estudié con Banossi y amé el derecho constitucional. Dije, esto es lo mío. Gran profesor, que lo conocerán de nombre, me imagino, ¿no? Jorge Banossi. Sí. Pero ya es un hombre anciano. Sí. Y después Gordillo. Bueno, a mí, Agustín, los libros de Agustín para mí son maravillosos. Y también en este recordatorio, que vas a coincidir seguramente conmigo, si bien no estaba ni siquiera pensado, hay que agregar también una breve mención. A Germán Vidercampo. Sí, obviamente, y a Sagüez. Y a Sagüez. Ah, bueno, no, claro. Lo de no, Sagüez es muy reciente. Tiene, hace 15 días. Tiene días. Me parece una pérdida tremenda. Tremenda, tremenda. Pero bueno. Son los que marcan el derecho constitucional en Argentina, es la verdad. Y en América, ¿eh? Y en América. Así que bueno. Muchas veces en el aula les he contado las discusiones doctrinarias de Vidal Campos con Sagüez. Sí. De hecho, el otro día repasamos una relativa a si la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una especie de Cámara de Apelaciones o de alzada de la Corte Suprema. Bueno, hoy ya esa discusión quedó en los libros, así que no la verdad tanto, que... Es que no tanto. Yo creo que todavía hay bastante que decir. Sí. Ahí. Sí, pensándolo bien, sí. Sí, hay bastante que decir. Pero bueno, los dos principales sostenedores de la discusión ya no están acá. Exactamente. Qué sé yo. Pero bueno, la idea era hacer la presentación, que viniera Adelina acá a la facultad, que obviamente es su facultad, ella es titular acá, pero como les dije antes, tiene repartidas las sedes. El hecho de ser titular
hace que la tengamos que compartir, cosa que mucho no me gusta. De Pero hecho, bueno, a mí me queda más cómoda esta, ¿no? Que Capital, sin duda. Yo vivo aquí nomás, sí, pero bueno, sí, sí, tal cual. Toda la vida siempre has vivido en el mismo lugar. siempre en el mismo lugar, pero Eh, bueno. Así Pero la que verdad que gracias no por acompañarme a mí, por acompañarlo al profesor. sí, Eso es tal muy cual. importante porque la vida del profesor son ustedes, Así que ¿no? sí, sin dudas, sé que iban a venir porque, bueno, los y las conozco. eh, Muchas veces me agradecen a mí por cosas que hago en mi condición de referente académico de la sede y siempre le digo lo mismo. El agradecido soy yo porque me ayuda mucho más de lo que ustedes creen. En realidad, me dan más soluciones ellos a mí y ellas que yo a ellos y ellas. Pero bueno, así que no tenía ninguna duda que iban a estar presentes porque, bueno, los y las conozco, sé cómo son, también lo conozco a Gonzalo y a la profesora Cresca, Cristina, también sé cómo son, súper accesibles, siempre predispuestos, así que sabía que iban a estar. Se los agradezco enormemente porque tienen su clase. Yo hablé con Gonzalo y fueron 3 minutos que me dijo, contás conmigo, lo mismo Cristina, así que es muy interesante para cualquier evento que queramos hacer en adelante, para también empezar a generar nuestras cosas desde la sede. Exactamente. Sabemos que contamos con el cuerpo docente y con los chicos y las chicas. Y bueno, para la... Y también yo les sugiero propuestas, porque a veces hay Exactamente. temas que ustedes pueden hacernos llegar a nosotros y decir, bueno, voy a decir, todos los días estamos hablando del decreto de necesidad y urgencia. Bueno, ¿qué tal? Hagamos una charla sobre decreto de necesidad y urgencia, más allá de lo que diga el periodismo, los partidos políticos. ¿Qué dice un estudiante de abogacía? ¿Qué dice? Digo eso como cualquier otra cosa, es decir, hagan llegar ustedes la propuesta de lo que quieren, porque nosotros armamos lo que nos pidan. Sí, ¿Mm? de hecho, Un taller, un seminario. yo A estaba veces, pensando en convocar a los docentes de la casa, acá en claro, nuestra facultad, para cualquier evento que quieran organizar, claro, yo a total disposición. porque los temas les Lo, surgen a ustedes, no entiendo nada, no sé esto qué cosa es. Sí, claro. Yo creo que es muy importante que ustedes se acerquen a nosotros, más que nada brindándonos este tipo de herramientas como lo son los libros de papel, hoy en día que realmente Claro. estamos en un mundo muy digitalizado, en donde quizás nosotros tenemos el acceso como futuros abogados o como jueces en cualquiera de sus ramas, pero no estamos tan cerca de lo que estaban ustedes en su momento cuando estaban estudiando o mismo cuando estaban quizás dando clase en otros años, en donde era más normal tener el libro papel Tal cual. y estar más cerca de grandes figuras como lo han estado ustedes. Para nosotros es muy importante que nos incluyan también en este tipo de charlas o mismo de actividades de la universidad o también, perdón, quizás la universidad también propone un montón de cuestiones, ¿no? Que si entramos al mail institucional todos los días te mandan Hay una algo, charla, sí. etcétera. Y no son muchos los alumnos que asisten, o sea, estaría muy bueno quizás también globalizarlo un poco más para que todos Sí, pero podamos... eso también depende, ¿no? De No, situaciones, pero claro. yo ya creo que en nombre de todos agradecerles a ustedes, acercarnos estos conocimientos, estas anécdotas y también el formato papel que tanto a mí en lo personal me encanta, pero bueno, gracias por esto y bueno, por seguir escribiendo y por las No, obras. gracias por las palabras, muy lindas, sí, sí. es verdad. Y es cierto que nosotros como profesores, por supuesto yo soy mucho más grande que él, imagínense que para mí, sin el papel, no podía existir otra cosa. Y hoy nosotros mismos, como yo hablo de mi lado y a vos te pasará igual, hoy como yo al curso decía, sin la Constitución no lo quiero. El que no trae la Constitución, usted no la tiene, no puede ser. Se ríen acá de... Hoy, porque vos también, bueno, pero hoy está el celular. No tanto, pero bueno. Pero nos tuvimos Sí, que, yo por lo menos, digo, bueno, tienen el celular. Y también hemos aprendido a que sea más ágil, porque hablamos de un caso, que hoy hablábamos, bueno, el Mejía con Sofovir. A ver, busquen el caso. ¿En qué año fue? No me acuerdo, por favor, fíjese en el celular. ¿En qué año fue? Pensemos, es decir, a todos nos ayuda una nueva mirada. Es cierto que ustedes han perdido lamentablemente mucho el contacto del papel, pero bueno, eso es como lo ve uno desde nuestra experiencia. No es ni mejor ni peor, es otra cosa.
Y ustedes van a ser otro tipo de abogados. En la parte ejecutiva, donde esto hace, digamos, relevancia, importancia y conflicto generó, solo en el DNU, porque con la ley no hay problema, con la ley. Y estoy participando en un grupo más de 5 personas, la ley de abogados, y ponían en el grupo, ¿y ahora qué pasa? Y ahí está, ya, claro. Y bueno, yo más o menos me acordaba del profesor acá, Eras el profesor de tus amigos, en definitiva. la Cámara de Orígenes lo tenía bien claro, y va, la rechaza o la aprueba, viene, pero va, o si no se pone de acuerdo, se me acuerda perfectamente, prima la Cámara de Orígenes. Pero, claro. Bueno, pero con la reforma y con Pero fíjense ustedes, hasta ahora ha habido más de 1000 DNU, desde que se pusieron en la Constitución, en 30 años, más de 1000. Yo acabo de sacar un artículo sobre eso y me puse a estudiar cuánto sabía. ¿Ustedes se enteraron de algún otro? Ninguno. Ahora, de este habla todo el mundo. Entonces, claro, no es algo nuevo, pero para la gente común, el DNU está en la boca. Si salió, si no salió, si es grande, si es chico, si está prohibido, si no está prohibido. Bueno, lo cierto es que hay más de 1000. Y si ustedes, yo hice en el artículo ese, hice un cuadrito de cuántos dictó cada uno, cada presidente. 400, 500, 600, así es el número. Y hay algunos que están Entonces, atenuados bueno, por doble presidencia, claro, pero entonces no deja de ser un montón. Pero este presidente dictó 400, el otro dijo 300. No era un tema que lo debatíamos. Ahora el tema bajó al señor que vende el diario, ¿no? Al que nos sirve el café a la mañana. Bienvenido sea. Por supuesto, porque es, ¿no es cierto?, la democratización de la Constitución. Sí, es que en definitiva el derecho es para los habitantes de un Tal Estado, cual, no es ni tal para cual. abogados, ni para contadores, Bueno, eso lo es en aprendí. realidad Tal cual. es para todos y todas. Claro, si tiene que haber un sabio para que nos explique, nos sirve la Constitución. No sirve. Por eso también coincidimos con Pablo en eso, lo hemos hablado más de una vez. Cuando los mentes preclaras nos quieren explicar y dicen, no, pero mire, acá lo que dice no es lo que dice, es lo que no hay que escuchar. Porque la Constitución fue escrita para que la entienda cualquiera. Todas las personas son iguales ante la ley, no hay mucho que explicar. ¿Verdad? En la Argentina no hay esclavos, no hay mucho que explicar. Si una situación laboral es de esclavitud, ya la estoy olvidando, no preciso ser juez, abogado, después de la Corte Suprema. Y la Constitución es muy fácil, muy fácil. Sí, seguro. Está hecha para la gente, no está hecha para los abogados. Un libro chiquitito, como decís vos, pero que Es después una nadita. regula la vida de un Estado. Termina siendo una super norma. Exactamente. Así que bueno, Bueno, gracias. Y gracias. los agradecidos somos nosotros de haberte tenido hoy acá. No. Puso enorme. Otro día. Sí, otro día lo hacemos. Claro. Dale. Cursó las 2 materias. Ahora que estoy pensando, el mío no me lo firmaste tampoco. Mira, está acá. No te puedo hacer un libro. Sí, sí. Sí, ¿Me lo vas pero- a firmar? ¿Qué puedo poner? ¿Me lo vas a Ahora le hacemos. Así que bueno, muchísimas gracias en serio por haber Gracias, venido. Y quedamos en armar, tal vez para el segundo cuatrimestre, una serie de actividades. Ahora que te tengo a vos, Gonzalo, presente, y a vos, Cristina, y lo voy a hablar con los demás profesores de la sede para armar lo que sea que quieran. Yo me encargo de darle el marco para organizarlo a disposición. y algún tema que ustedes nos acerquen. Porque eso es un papelito, es un mail, doctor, nos interesa tal cosa, armemos algo. Exactamente. Así que bueno, millón de gracias. Y nos vemos en la próxima, que seguramente no va a ser dentro de mucho.